Bienvenidos a Voces que Sanan, este espacio que con mucho cariño preparamos cada mes desde Sanar una Nación. Y en esta ocasión me acompaña Maciel Álvarez para trabajar un tema fundamental no solo en nuestro país, sino a nivel general, porque los primeros años de cualquier bebé son muy importantes y esta concientización para sus madres y para su familia también lo es. Maciel, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder compartir ese espacio y sobre todo compartir información con la gente, información valiosa, información clara. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Maciel, tú eres nutrióloga clínica especializada en lactancia materna. Sí, nutrición pediátrica y asesora en lactancia materna. Cuéntame Así un es. poquito de tu trabajo, a qué te dedicas, qué áreas cubre. Perfecto. Bueno, actualmente trabajo en el Ministerio de Salud Pública, en el programa de nutrición. Trabajamos la nutrición de manera general en todo el país y también tengo mis consultas privadas donde atendemos no solamente adultos como nutrióloga, sino también la parte de los pediátricos y asesorías en lactancia materna. La consulta pediátrica es de manera general, todos los hallazgos de malnutrición, tanto sobrepeso como en déficit con la desnutrición y temas de selectividad alimentaria. Muy común esa consulta realmente, actualmente. Hablábamos ahorita que esto es un tema que es bueno tratarlo como desde el inicio. O Así sea, es. desde la parte del embarazo, luego dirigirnos a la parte de nutrición materna hasta que da luz y la importancia de la alimentación de la madre en el proceso de lactancia y luego la alimentación también del bebé. Así Entonces, es. siguiendo este renglón que creo que va a ser de muchísima ayuda para todo el que nos ve, quisiera saber qué tan importante es el proceso o la alimentación de la madre desde que se entera que está embarazada. Mira, yo iría un poquito más allá. Y es que la evidencia científica nos dice ahora que la composición corporal de mamá y de papá previo al embarazo es determinante para esa composición corporal futura del bebé. ¿A qué yo llamo composición corporal? Ese porcentaje de grasa magra, dígase masa muscular, ese porcentaje de grasa, ese porcentaje de agua que tiene ese individuo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El estado nutricional de la mujer en edad fértil y del papá en edad fértil antes de quedar embarazados es importante. Ya una vez esa mujer queda embarazada, el estado nutricional de ella y sobre todo el proceso de alimentación de esa madre es fundamental y determina la alimentación futura de bebé. Ya desde las 14 semanas empiezan a desarrollarse las papilas gustativas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que mamá prueba, lo que mamá consume y lo que mamá come, empieza el bebé a degustar en sus papilas gustativas el sabor de esos alimentos. Entonces, cuando mamá llega a mi consulta con su bebé o su hijo, sea la edad que sea, la primera pregunta que hago es, mamá, ¿cómo te alimentaste durante el embarazo? Y es fundamental, eso es determinante. Entonces, es vital que la mamá entienda que los factores y esos hábitos de alimentación en nuestros hijos empezamos desde el embarazo a desarrollarlos en ellos. Y que luego entonces continúan con el proceso de lactancia materna, que va de la misma manera apoyado con la misma idea. Qué interesante lo de la composición corporal. Esto era un dato que yo no sabía. No quiero que las personas lo vayan a utilizar, por si tienen unas libritas de más, se lo culpen A los padres. Pero está bien interesante. Lo de las papilas gustativas también puede incluir, por ejemplo, el gusto del bebé, o sea, que le guste más un alimento que Claro, totalmente, 100%. Mira, yo puedo darte un testimonio personal. Con mi hija mayor, yo sufría mucho de gases y de acidez. Y la estrategia saludable que encontré era comer aceitunas lavadas. Mi hija es adicta a las aceitunas. O sea, yo comía aceituna todo el tiempo y mi hija es adicta a las aceitunas. Entonces, eso para que tú veas que yo con mi ejemplo personal puedo decirte que la evidencia es cierta. O sea, el bebé degusta lo que mamá come, ese sabor, empieza a saborear, ok, esto me puede gustar, esto no. Entonces, es fundamental que mamá sepa elegir qué va a comer durante el embarazo. Mira, qué bueno que dices lo de las aceitunas, un truquito creo que mucha gente te Sí, puede... muy bueno, muy ¿Para bueno. cuál de los...? Acidez, cuando tenía reflujo. Aceitunas lavaditas, porque a veces vienen con una solución con mucha sal. Entonces, para bajar esa cantidad de sal y evitar la preeclampsia o la hipertensión, entonces las lavaba y calmaba. O sea, eso era maravilloso. Y era un aporte muy bueno y saludable. ¿Cuáles nutrientes no pueden faltar en este proceso de embarazo? Bueno, las proteínas son fundamentales y creo que para cualquier proceso
o condición, a menos los renales. Pero las proteínas en las embarazadas, con ese proceso de desarrollo gestacional y de creación de un nuevo ser, son fundamentales. Las carbohidratos siempre van a ser buenos e importantes por el aporte de energía, pero sí saber elegir cuáles y qué cantidades consumir. Y, por supuesto, las grasas buenas, porque también ayudan al proceso de desarrollo cerebral en el bebé. Entonces, grasas buenas, carnes magras, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, maní. El maní es un fruto seco bien barato, de fácil acceso. Si tiene sal, muchísimo mejor. Entonces, creo que son de los alimentos. Y otra cosa súper importante en la alimentación de la embarazada es frutas y vegetales. Vegetales todos los días, al menos 3 veces. La fibra es fundamental. Las vitaminas y minerales que nos aportan las frutas y los vegetales son súper importantes. La embarazada suele tener estreñimiento por mecánica, por presión abdominal. Entonces, el proceso de necesitar la fibra es muchísimo mayor. A veces algunas por condiciones de salud no pueden caminar, no pueden hacer ejercicio. Entonces, la dieta va a ser determinante e importante. Entonces, Hay muchos mitos entre cosas que no pueden comer la mujer embarazada, lo típico, lo que nos dicen las abuelas. Por ejemplo, si una mujer queda embarazada y es una mujer saludable, que hace ejercicio, que tiene una dieta balanceada, ¿qué tanto tiene que cambiar de su alimentación? O sea, o cuáles serían estos mitos, si son ciertos o no. bueno, realmente lo primero y lo más importante es que embarazadas no comemos para 2. O sea, no es por 2, es para 2. Corrijo. Porque entendemos que tenemos que comer el doble. Porque, bueno, estoy embarazada, esa es mi justificación. Si bien es cierto que las demandas energéticas aumentan, porque aumenta la demanda de energía en la embarazada, pero puede perfectamente seguir comiendo su alimentación normal, a menos que tenga alguna condición específica o que el aumento de peso de bebé no sea el ideal por sonografías. Entonces ahí sí hay condiciones específicas, pero si no, si esa madre inició ese embarazo con un peso normal e ideal, no hay por qué o hacer excesos de alimentación o restringir la alimentación. O sea, no para nada. Es recomendable que, por ejemplo, cuando es un embarazo planificado, que dos padres de repente dicen, es importante que haya un chequeo previo, que haya una planificación en cuanto al tema nutricional, en cuanto a parámetros de análisis de sangre, por ejemplo. Buenísima pregunta. Y creo que toda mujer en edad fértil debiera de hacer esa revisión, o toda mujer que quiere hacer esa búsqueda de su bebé. Es algo muy valioso. Claro que sí, que importa. O sea, que no tengamos anemia de ningún tipo, que tengamos un perfil lipídico normal, porque el embarazo suele hacer alteración del perfil lipídico, y que la revisión de esa dieta familiar se haga previa. Por lo que decimos. O sea, si yo aprendo a trabajar mi alimentación, mi nutrición, yo he tenido pacientes jóvenes que me dicen, mira, quiero saber comer vegetales, no lo sé hacer. Claro. Literal, he tenido adultos solo para eso. Sí. Porque como se trabaja mucho la terapia de alimentación con el niño, el adulto básicamente igual. Entonces tú le trabajas esa variedad, come fruta, come vegetales, toma agua. Entonces, si lo hago previo, voy en ganancia. Excelente. Entonces, imaginemos que pasamos el proceso ya de embarazo y llega el bebé. Se dice mucho, he escuchado aquí en República Dominicana, que la lactancia materna es la primera vacuna. Eso es cierto, totalmente. La carga de inmunidad y de anticuerpos que tiene la leche materna es incomparable. O sea, la industria no ha logrado replicar lo que es la leche materna en cuanto a su carga inmunológica y sobre todo la carga de nutrientes, que es cambiante. La leche materna es un líquido vivo que, según el requerimiento del bebé, por día, por etapa, por momento o por condición de salud, se va a adaptar. O sea, mamá va a producir la leche que bebé necesita en cualquier momento. Algo que sí yo siempre digo, lactancia necesita acompañamiento. Es muy fácil decir, claro que tú puedes lactar. Cada mujer, cada organismo es totalmente diferente, incluso cada niño. Entonces, el acompañarla es vital e importante. La duda que tenga, el cómo colocarlo, ese primer agarre que es vital. Si no se logra ese primer agarre, es muy difícil que logre bien continuar esa lactancia materna. Entonces es fundamental. Y sí, es esa primera gran vacuna. ¿Cómo influye, yendo un poquito al tema anterior, quizás el proceso de alimentación, de nutrición de la madre en la calidad de la leche materna? ¿Tiene relación? Tiene relación. Ahora, siempre la leche materna va a ser el mejor alimento. O sea una mamá desnutrida,
en bajo peso, o una madre con sobrepeso y obesidad, la leche materna siempre va a ser muchísimo mejor que la fórmula. Ahora bien, sí hay evidencia científica que muestra de que la calidad de la leche va a variar de acuerdo a la dieta de mamá. Incluso se ha visto en estudios de que la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños con la lactancia materna va relacionada con el tema de los sabores, porque lo que mamá come va a pasar o puede cambiar el sabor de la leche materna. Entonces, por ejemplo, hay sabores de los vegetales que son como amargos o sabores ácidos de algunas frutas que el bebé empieza a reconocerlos porque nacemos solo con la selección al dulce. Wow. Porque la leche materna es dulce. Es como esa afinidad natural para que el bebé pueda gustarle la leche de mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que mamá tiene esa dieta variada en vegetales, frutas, el bebé empieza a conocer un poquito en esos futuros sabores que va a tener en alimentación complementaria. Y es mucho menos probable que tenga selectividad o rechazo de esos alimentos. Entonces, claro que influye. Dieta de mamá en lactancia materna es vital. Sí, cuando llega una paciente a tu consulta que acaba quizás de tener un bebé, ¿cuál sería la recomendación en cuanto, hay mucha duda en cuanto a la frecuencia? Hace poco mi hermana también dio a luz y recuerdo que siempre tenía la duda en madre primeriza si le está dando lo suficiente. ¿Cómo identificar un poco esto? O sea, la preocupación de un padre de que su hijo se esté nutriendo bien. Bien, totalmente. Excelente pregunta y creo que es de las más frecuentes. Lactancia no tiene hora. Sobre todo los primeros 15 días, 20 días es a libre demanda. O sea, bebé está, yo le digo siempre a los padres, o sea, bebé estaba resguardado en ese lugar que todo estaba seguro. Y viene afuera donde no conozco nada. ¿Cuál es un lugar seguro? ¿Estar contigo o estar con papá? Porque ese olor y ese calor, y sobre todo prendido al seno. Hay mamadas que no son nutritivas, que son mamadas de afecto. Entonces, mamá no logra identificar al principio. Entonces, hay un agotamiento de la puérpera en esos primeros días, por supuesto, por todo y por la carga hormonal. Pero lactar en esos primeros días no tiene horario, es a libre demanda. Y otra cosa importante es que lo que estimula la producción en el eje es pegar a bebé. No hay té, no hay pastilla, no hay alimento, que a veces quieren dar de todo, que haga producir más leche. Entonces, ¿cómo yo sé si bebé se está saciando correctamente? Lo primero es no retirarlo. O sea, el bebé se retira solo con la mamada final. Esa mamada final es la que viene cargada de la grasita, la última grasa. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo a mamá, no, 20 minutos en un seno, entonces mamá empieza y retira de un seno, pero bebé no finalizó la mamada completa. Entonces, la carga de nutrientes de esa mamada no llegó completa. Entonces, otra forma súper importante es la evolución del peso. Y con esto enfatizar de que el bebé tiene que tener sus consultas de seguimiento igual que mamá. Esas consultas del control de niño sano que recomendamos, hay que hacerlas. ¿Por qué? No, yo lo voy a llevar cuando esté enfermo y quizá me entro en otro tema, pero es muy cultural en Dominicana no llevar el control del niño sano. Si yo lo llevo al control del niño sano, yo hago prevención de muchas cosas. Entonces, ese bebé recién nacido que está ganando peso de manera correcta y está ganando talla, me dice que mamá está produciendo de manera correcta. Wow, qué maravilloso, cómo funciona sí. lo natural. Lo natural, eso es así. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando una madre tiene un tema que no puede por salud o porque no produce? O sea, ¿cuáles alternativas saludables tenemos para...? Mira, lo primero es conocer cada caso de manera individual porque es muy raro los casos en que mamá no pueda lactar. Incluso una mamá que se ha colocado implantes, esos implantes tienen años que se colocan detrás del músculo, eso no afecta tejido mamario. Entonces son muy extraños los casos en que no se puede. Revisar la causa, qué está pasando. Y otra cosa que quiero mencionarte, y es un factor nuevo que nos está surgiendo, es el nivel de estrés en que mamá se está sometiendo durante el proceso de lactancia y eso puede afectar la producción de leche. Hay estudios ya que lo avalan de que la relajación, el que mamá se conecte con amor a su bebé, que no sienta una presión social de que tienes que lactar, de que todo el mundo lo logró y que tú tienes que lograr. No.
O sea, yo creo que eso es súper importante porque puedo decirte que he tenido muchas pacientes que la presión, el estrés ha hecho la bajada de producción de su leche. Y la evidencia lo dice. Wow. La evidencia lo dice. Hay varias alternativas con relación a la extracción, madres que trabajan. Sí, totalmente. ¿Nos puede aclarar un poquito de este proceso? ¿Cuál Claro. es la forma correcta de hacerla, de almacenamiento? Sí, eso es súper importante. Y lactar y trabajar se puede, totalmente. O sea, yo tengo 4 trabajos y yo lacté a mis hijas, a las 2. Sí es programarse e iniciar desde temprano en el posparto. Temprano estoy hablando 1.5 meses, 2 meses, empezar con esa colección de leche. Ahora existen unos dispositivos nuevos que son muy modernos, que son el Jaca. Es un colector libre que la mamá se va colocando, pega al bebé y la leche sale libre, sin tocar ni nada, y esa misma leche empiezo a guardarla. Colectar esa leche en unos envases, puede ser de cristal con tapa plástica o puede ser bolsitas desechables o envases reusables, iniciando con unas 3 oncitas, luego 4 o 5 a medida que aumentes en la colección, con un lavado correcto de manos, súper importante. Y otra cosa es que existe el extractor eléctrico, pero yo siempre, incluso en mis asesorías, le digo a la madre y les enseño a la extracción manual. El extractor eléctrico es una comodidad, pero no una necesidad. Muchas mujeres durante muchos años pudieron lactar sin tener un extractor. Claro. Entonces, hacer una extracción manual perfectamente, cómo masajeo el seno, cómo desde arriba en dirección hacia el pezón, logro sacar y extraer esa leche, de que es súper importante de que mamá esté atenta si siente bulto, si siente calor, si siente dolor, a esos signos en mamas importantes que a veces son de las causas principales por lo que la mamá renuncia a la lactancia. Entonces, el aplicar ese calor previo, masajear, extraer esa leche. Pero sí, ese banquito, tú colocas la fecha de extracción, colocas la cantidad de horas y colocas las horas porque puedes haber extraído varias en el mismo día y colocas en orden. Las más viejas las colocas delante y las más nuevas detrás y vas luego cuando empieces a consumir, entonces las vas a hacer en ese mismo orden. Yo de manera personal a las familias que asesoro les recomiendo un listadito en la puerta y usted va colocando onzas que entré, onzas que apunto. Cuando empiezo a usar mi banco, onzas que tacho, onzas que vuelvo a agregar, las que me extraje en el trabajo. Le ayuda a mamá a saber más o menos para cuánto me da mi banco. Claro. Y da un poquito de calma. Si la mamá es ansiosa, le recomiendo no hacerlo. Claro, claro. Es como pesarse todos los días. A algunas personas les funciona y otras que... Exactamente. Es la misma idea. A mí me da mucha ansiedad. No te peses. ¿Cómo está relacionado el desarrollo cognitivo del bebé en este proceso? Porque también tenemos que tener en cuenta el tema de la alimentación de la madre después que dio a luz, no solamente en el periodo de embarazo. ¿Qué tan cierto es que el desarrollo cognitivo es fundamental en esta etapa? 100%. Los primeros 5 años de vida es esa gran ventana de desarrollo cerebral del niño, donde es fundamental el proceso de alimentación. Incluso la lactancia materna tiene una molécula que no ha replicado en la industria y es una molécula de grasa específica, no solo el DHA, comúnmente escuchado en las fórmulas infantiles, sino eso está un poco más grande y que ayuda de manera importante en el desarrollo cerebral del bebé. Y el DHA, que es también conocido, pero sí, realmente es fundamental el proceso de alimentación de mamá y el proceso de lactancia materna. O sea, vuelvo y repito, aunque mamá no esté en el mejor estado nutricional, la leche materna va a ser el mejor alimento, siempre. Mencionabas hace un momentito la importancia de estos primeros 5 años, pero también escuchamos mucho el término de los 1000 días. Sí. ¿Por qué es tan importante los 1000 días? Y mira, la ciencia ha intentado ampliarlo a los 2000 ya. Los primeros 1000 días abarcan desde el embarazo, 265 días aproximadamente, 365 días del primer año y 365 días del segundo año. Organización Mundial de la Salud incluso te recomienda lactancia materna 2 años o más, porque esa es la gran ventana del proceso importante
de desarrollo cerebral y cognitivo. Y también de desarrollo motor, de desarrollo emocional en el niño. Entonces, es vital cuidar ese proceso. Entonces, por eso se ha querido ampliar un poco más, agregando 1000 días más. Entonces, ya quizá pudiéramos extenderlo más. Yo, de manera personal, siempre digo, esos 5 años es fundamental. Fundamental. ¿Qué pasa si no se le presta la debida atención? ¿Qué pasa si mamá no se alimenta bien? ¿Qué pasa si no se respeta el proceso de lactancia y se dan fórmulas? Porque hemos hablado de lo bueno, ¿verdad? Claro. Pero también es bueno que la persona sepa qué pasa cuando no se cumple con esto. Totalmente. Mira, y el tema de la fórmula, o sea, es un producto que hay ciertas condiciones que hay que usarlo. Ojo, eso es importante. Pero ciertas condiciones. Y tiene sus ventajas de uso. Pero realmente el tema de la microbiota intestinal con el uso de las fórmulas, a diferencia de la alimentación de lactancia materna, es mucha la diferencia. Y la microbiota, que ya sabemos y hemos escuchado mucho, ese segundo gran cerebro y ese gran sistema de defensa, mientras más podamos fortalecerlo en nuestros hijos y mantenerlos sanos, es muchísimo mejor. Previene muchísimo las enfermedades. Esa ventana de los primeros 5 años, yo no sé si has escuchado de que el niño llega al preescolar y un virus tras otro, un virus tras otro. Yo puedo darte el testimonio de mis hijas, o sea, comen muy variado, sobre todo saludable. Comen de todo, ojo. Pero los procesos de enfermedad eran aleatorios, no frecuentes. Y es que un sistema inmune fuerte empieza con la microbiota. Entonces, esa gran ventaja que tenemos es apostar a eso en la alimentación. Desventaja de que luego, además de esa microbiota alterada, niños alérgicos, niños atópicos, que salen luego con alergias alimentarias sorprendentes y tú dices, ok, pero vamos a revisar la dieta. Y cuando tú revisas el tema de los ultraprocesados y el método de los dulces, entonces cuando tú liberas eso, ay doctora, pero ya no hace alergia, claro, pero hay unas alergias que salen y no necesariamente sean totalmente ciertas o son falsos positivos, y es por ese sistema alterado, ese sistema inmunológico. ¿A qué edad del bebé o del niño debemos comenzar a introducir alimentos y cuáles serían? Muy importante. Y volviendo con la lactancia y tu pregunta. Lactancia materna exclusiva se define como leche, solo leche. Algún medicamento específico como sueros o vitaminas. No se le puede dar agua, no se le puede dar té de anís, no se le puede dar nada al bebé fuera de la leche materna. Ok, eso es súper importante. Entonces, la alimentación complementaria, que empieza a los 6 meses, no antes, ojo, punto importante, inicia a los 6 meses porque en esa etapa ya el bebé necesita complementar el aporte de leche materna. Por eso se llama alimentación complementaria. Entonces, ¿qué hago? Agrego un poco más de aporte de calorías, nutrientes con alimentos. Los alimentos se hacen con textura progresada. Los trozos, que hemos visto muchas noticias lamentables aquí en República Dominicana y en el mundo, no es de todos los alimentos que puedo dar trozos desde los 6 meses. Y súper importante, la alimentación complementaria se da siempre con supervisión. Por 2 temas fundamentales. Un tema de seguridad, claro, y un tema emocional. Comemos acompañados. Relacionamos la afectividad con el comer. Ok, que el bebé sepa que comer es un acto social bueno, positivo, y que luego no relacione ese proceso de alimentación con premiarse con comida o me obligaban a comer. Entonces, desde los 6 meses yo estoy programando y evitando eso, con acompañar a mi hijo a comer. Estos alimentos que podemos comenzar a introducir, si pudiéramos citar algunos, ¿cuáles serían? Claro que sí. Lo ideal y lo correcto es comenzar con todos. Okay. Con todo. Ahora, si existe algún tipo de alergia alimentaria en la familia, ahí sí tenemos que irnos con cuidado. Las guías actualizadas por la Sociedad Latinoamericana de Alimentación Complementaria ya recomienda de que podemos empezar con todos los grupos. Los vegetales, por supuesto, priorizarlos. Los carbohidratos tipo víveres, machacaditos, con tenedor, con grumitos que queden. Puede ser el arrocito, claro que sí. La habichuela que tanto nos gusta, claro que se puede. Ese pollito no le vamos a dar el muslo completo, le vamos a desmenuzar. El hígado de pollo, señores, por lo menos
2 o 3 veces a la semana vamos a darlo. Es el alimento con la mayor cantidad de gramos de hierro por alimento. Entonces, la alimentación complementaria es la proteína fundamental que debemos ofertar. El huevo se oferta entero, no se oferta solo la clara o solo la yema, pero machacadito, bien trituradito, y medio huevo. Esa es la cantidad de inicio por el aporte y la carga proteica. Los huevos de codorniz, 3 huevitos equivale a medio huevo entero. Las frutitas pueden darse, claro que sí. Todo trituradito desde los 6 meses. Ya eso de los 8 o 9 meses empezamos a cambiar un poco más la textura. Por ejemplo, podemos dar el tallito de brócoli que tanto a la gente le gusta. El guineo lo podemos dar. Algunas tiritas de pan sin azúcar, un poco más complejo, pero yo siempre digo, den víveres, que es muchísimo más fácil. O el mismo arroz, que es maravilloso para nosotros. Pero los frutos secos son de los alimentos con alergias propensas, al igual que los pescados, las fresas o los mariscos de manera general. Entonces son de los alimentos que hay que irse con cuidadito, igual que el huevo. Denlos en horarios temprano del día para ver la reacción de bebé. Súper importante. Y los frutos secos darlos machacaditos o espolvoreados sobre las frutas o en mantequilla natural. Un chin de agua, licuó el maní y salió una mantequilla de maní. Natural, sin preservativos. Los niños suelen tener una afinidad muy grande, obviamente permitido por sus padres, por los dulces, por la comida chatarra. Y luego vemos niños que cuando lo prueban no quieren volver a la comida un poco más saludable, a las frutas, a los vegetales. ¿Qué tan permisivos deben ser los padres con la introducción de alimentos tan nocivos como pueden ser las galletas dulces que traen crema, los helados? O sea, ¿qué tanto sí, qué tanto no? ¿Cómo mantener un equilibrio sano? Totalmente, y es muy buena tu pregunta. Mira, lo ideal y lo correcto es que en la alimentación complementaria la sal se agrega al año de vida en la preparación de la comida y el azúcar a los 2 años. Entonces, cuando yo trato de limitar lo más que pueda esa exposición a esas papilas gustativas, acuérdate que ahorita mencionamos que nacemos con el gusto al dulce. Sí. Entonces, eso es una afinidad natural que querramos lo dulce. Entonces, yo tengo que enseñarle a bebé y desarrollar en bebé lo amargo, las papilas al salado, a lo ácido, porque no lo conoce. Entonces, el sabor al que va a tener afinidad es el que ha conocido. El dulce tiene esa selectividad. Entonces, con el tema de restringir, es súper importante que tengamos pendiente de que si yo logro en casa diariamente, en mi día a día, dar alimentos correctos, dígase frutas, vegetales, sus carbohidratos, sus víveres, su arroz, su habichuela, y limitar o no tener esos dulces, esas galletas, no colocar las golosinas en lonchera. Cuando el bebé salga a un cumpleaños o el niño salga a un cumpleaños, yo no voy a estar mortificada porque va a probar, pero esa no es su dieta habitual. Ok. Y tú estás tranquilo. Puedo decirte que a veces ni les gusta o ni lo buscan. Entonces, nada, volvemos a casa y volvemos y reforzamos. Entonces, es no ser extremista, sino empezar desde el principio, de manera preventiva. Entonces, si yo desde el principio empiezo a los 6 meses, al año, limito esa exposición de sal, de azúcar, que abuelo se lo dio, eso es un tema muy común en mi consulta. Abuelo está para consentir, no para criar. Entonces, usted limita en su casa la oferta y abuelo va a seguir dando el dulce, porque abuelo es una generación que entiende que se premia con el dulce y hay que amarlos ya. Entonces, no vamos a tener una relación ácida en ese sentido, sino que papá y mamá son los responsables. Y yo tengo una ley en mi consulta y es que no tengamos en casa lo que no queremos que se consuma. No lo tengamos, no lo pongamos escondido. Porque si yo le enseño que está escondido y que en algún momento lo saco, entonces el niño va a interpretar que es un alimento que hay que comer escondida. Y luego viene el trastorno de la alimentación. Entonces, es como que estamos trabajando hacia el adulto sano. Entonces, no es cohibir del todo. O sea, tú puedes perfectamente encontrar mis hijas en un McDonald's comiendo. Lo van a comer. Pero eso no es lo usual, eso no es lo frecuente. Comen repollo, comen pepino, comen pechuga, comen arroz, comen habichuela. Ok, alimentos reales. Comen frutas. Entonces, no es restringir total. Ahora, si yo tengo un pacientito
que tiene un hallazgo de sobrepeso y obesidad, tiene un perfil lipídico alterado, tiene una alta afinidad a la ingesta todavía de leche luego del año y esas cantidades excesivas que roba el espacio a otros alimentos, busque ayuda profesional y haga ajustes en casa. Todo es salvable, sobre todo antes de los 12 años. Pero yo no quisiera terminar el espacio sin como que le podamos mandar un mensaje como concreto a los padres, madres, cuidadores en general, porque no siempre tienen que ser, sobre la importancia de invertir en este proceso de embarazo. O sea, ¿qué le podemos decir? ¿Qué nos habrá faltado aquí por mencionarle? Porque yo que trabajo con temas de salud hace tantos años, yo sé la importancia que tiene. Y es Totalmente. importante que en casa también la conozcan. Mira, nuestros hijos pertenecen a una generación totalmente distinta a la nuestra. Y a la exposición de ultraprocesados y alimentos cargados en sal, en azúcar, en grasa, es exponencialmente mucho más alta a la que nosotros estuvimos expuestos. ¿Qué pasa? Que esa exposición tan temprana en nuestros hijos va a afectar a futuro muy rápido en enfermedades crónicas no transmisibles como es la diabetes y la hipertensión o enfermedades renales. Entonces, entiendo que cuidar la alimentación de nuestros hijos desde ahora tiene que ser prioritario. Porque no es, que yo crecí y me criaron con otro. Estamos hablando de generaciones distintas. Claro. Entonces, necesitamos trabajar la prevención y la salud de nuestros hijos a futuro. Y es que definitivamente desde el embarazo, desde la lactancia, alimentación complementaria y en el día a día de nuestros hijos lo hacemos. Así como trabajamos y necesitamos esa crianza respetuosa y esos factores emocionales, cuidemos mucho el proceso de alimentación porque es que nosotros estamos viendo edades mucho más cortas y cercanas a esas enfermedades que antes veíamos a los 60 y 70 años. ¿Y qué va a ser de nuestros hijos? ¿Cómo vamos? Entonces entiendo que es fundamental la prevención. Tenemos que volver atrás, tenemos que volver a la tierra, tenemos que volver al campo, tenemos que volver a cultivar, a hacer huertitos en casa. Claro. Y eso es cierto, o sea, tenemos que hacerlo y hay que priorizarlo. Nuestros hijos los amamos y son importantes para nosotros. Entonces creo que el cuidar su alimentación es un acto de amor también. ¿Dónde te pueden encontrar las personas para que reciban un poco de todo este amor y conocimiento que le puedes brindar? Mira, actualmente solo estoy dando consulta en un solo lugar, se llama PH Healthcare, está en la Torre Esmeralda, en la privada, puedo compartirte los números de teléfono para colocarlos, pero ahí estoy los lunes y miércoles a partir de las 4 de la tarde. Pues muchísimas gracias, yo feliz de haberte podido recibir en este espacio y estoy seguro que va a ser de muchísima ayuda para todo el que nos ve. Gracias a ustedes por la invitación, un placer para mí.